iniciado en el colegio desde pues el día de hoy y la idea es mantenerlo pues durante mucho tiempo. La idea del seminario es que investigadores nos vengan a platicar sobre lo que están haciendo relacionado con la sociología computacional, la sociología en general, la psicología computacional. También vamos a tener luego unas charlas muy interesantes sobre esa temática. Esperemos que se puedan incorporar. Y el seminario lo estamos organizando, impulsando a través de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, a la cual pues, muchos de ustedes ya pertenecen, y si no, pues está abierta la invitación a que se unan. El doctor Armando González es parte de la red, la doctora Norma Brica, un servidor, Antonio Aguilera, estamos impulsando precisamente la red, estamos impulsando ese tipo de eventos para precisamente darle forma a la red, que tenga eventos, que se vea de que es una red activa y que pues precisamente estamos pues trabajando. La charla de hoy, como les mencionaba, es del doctor Armando González Silva, del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en matemáticas por UNAM en el año 2007 y empezó a trabajar en modelización y simulación social en temas de modelos de dinámica de opinión y además en simulación hospitalaria a través de teoría de colas. También a partir de 2015 inició junto a un estudiante de maestría el tema de la cooperación, que va a ser precisamente el tema que nos atrae el día de hoy. Entonces, pues bueno, agradecemos al doctor por compartir sus conocimientos y su investigación, y sin más preámbulo, pues le daremos la palabra al doctor González para que precisamente podamos pues, comenzar estas jornadas que van a ser más o menos mensuales, para no cansarnos. Y pues les agradezco a todos su presencia, les agradezco a los que están siguiéndonos ahorita por Facebook, a través de la página de la red, y les agradezco pues a los que están conectados ahorita. Ya esperemos que se nos conecten todavía un poquito más. Bueno, yo me retiraría y le daría la palabra al doctor Armando. Repetamos ahí. El control de la camarita y de la cámara. Pues gracias por la invitación a la plática y por tener pues, los que están aguantando todo el plato que les voy a dar. Espero que les guste. Es un tema que me parece muy, pero demasiado interesante. De hecho, lo disfruto cada que lo empiezo a pensar. Me gusta esa parte de la idea de cooperar. Y bueno, cómo encontrarle un trasfondo a algo que incluso puede verse así como muy humano. Y lo dices, oye, pues a lo mejor los animales también cooperan, ¿no? Y entonces vamos a reflexionar un poquito en ese aspecto, ¿no? Bueno, ese es el título de la plática, ya Espira que me presentó, modelado de simulación de la cooperación, mecanismo de representación indirecta, ¿no? Hay mucho que decir del título. Ya la cooperación se ha estado analizando desde hace como unos 30, 33 años, por ahí unos expertos de hace un buen tiempo, y pues ya tienen un buen de teorías, incluso ya vienen de regreso. Ya hicieron un buen de teorías, las modelaron, analizaron, y luego ahora vienen desde la parte abstracta o ahí computacional a ver qué pasa en la vida real, ¿no? Entonces ya vienen de regreso algunos de ellos, nosotros vamos apenas de ida, pero también esto es cuestión de trabajar con datos. Este lo puedo usar desde acá, ¿no? No tiene un pico así como para... Era con el control también, ¿no? No hay... Con permiso.
O si no, yo le digo. No, entonces excelente. ¿Qué le pretende aquí? Con... Ahí está. Ok. Sí, por favor. Entonces, el contenido de la plática está dividido en 5 partes. Una introducción muy básica de la cooperación, un poco de material y métodos. No voy a meterme ahí para intoxicarlos y decir un montón de cosas. Del protocolo, tema 3, protocolo de lo voy a decir muy simple, de una perspectiva divertida. Espero que sea divertido, no me da tanto la tecnología para hacer las cosas. El tema 4, que se puede decir que es la parte fuerte de lo que vamos a hablar, ese lo va a tener y espero que sea ahí muy divertido, estar jugando, experimentando y que hice que la apreté, ¿no? Y aquí salen más cosas. Esto es parte de un resultado que sacamos por ahí con mi alumno de maestría. Ya ahorita tiene, ¿cuándo se graduó? Casi un año, yo creo. Y entonces aquí sacamos algunos resultados, pero de ahí han salido más y más. No hubo tiempo de agregarlos todos, pero van a agregar así en vivo voz, ¿no? Los resultados. Entonces, sí. Bien, vamos a hablar de un poquito de la cooperación. Yo creo que para la mayoría de ustedes no es una cosa abstracta. Me voy al concepto así etimológico, ¿no? Proviene de operativo, que significa acción, trabajar juntos. Tiene otros dos léxicos, cooperar y acción. Co requiere decir reunión, operar y significa trabajar en común. Sufijo acción, que dice que es acción efecto de. O sea, que se integran varios para hacer cosas juntos. Pero la Real Academia, ya una definición más actualizada, no necesariamente la etimológica, te dice la idea fundamental, te dice que es obrar conjuntamente con otro u otros para la consecución de un fin. Es una definición, se puede decir, demasiado universal y grande. Cuando hablamos un poco de la consecución de un fin común, eso puede ser no tan explícito. Imagínate, por ejemplo, tienes una empresa y tienes todos los trabajadores. Ahí sí hay cierta explicitez sobre el fin común. La empresa, pues, sacar productos, resultados. Si tienes una familia, que es otro ambiente donde también se trabaja la cooperación, si ahí no está tan explícito, pues que existen bien todos, que lo entienden todos, pero no está tan explícito. Si tienes, por ejemplo, un grupo de investigadores, pues tienes también otro grupo donde se dice que hay un cierto fin común, pero no tan explícito, a veces sí, a veces no. Y es la parte donde se puede decir que jugamos para modelar, simular y analizar. Es por entender un poquito de la cooperación. Vamos a la siguiente diapositiva para entender un poquito. Entonces aquí, para nosotros entender un poco la idea de cooperación, creo que está aquí donde doy. Imagínate que A es un agente, casi como un ser vivo, pues, una persona, y B es otro agente. Y de alguna manera, A va a ser el donador, ¿sí? Y B el receptor, de alguna manera. Entonces, pues sí, que le done o que le comparte y que B pues, que reciba. Pero al último, hay una dinámica interna en A y otra dinámica externa en A. Dale, por favor. Entonces, A, pues, a la hora de donar, tiene un costo, que le cuesta un esfuerzo, y también a lo mejor tiene un beneficio, una retribución por haber donado. A veces puede ser puramente emocional, a veces puramente así como hasta espiritual algunas veces, o a veces dice por el beneficio, pues genera una reputación, o genera un prestigio, y tiene su dinámica interna, ¿no? Su dinámica interna, como agente puede decir, pues no me late darle, o si le quiero compartir, o ya conozco que B, es un tipo medio aprovechado, entonces por esta vez no le voy a dar, a lo mejor la siguiente sí, etcétera, ¿no? Entonces todo A tiene una dinámica interna, y B tiene otra dinámica interna, su beneficio y su dinámica interna. Se dice, pues, que sí me den, y luego yo voy a obtener más, etcétera, o dice, me voy a portar bien para que me sigan más. Por favor. Pero todo esto es alrededor de una dinámica externa, ¿no? Y condiciones. No porque tengas un donador y un receptor va a haber cooperación. Entonces hay condiciones, aunque esté quien lo pueda dar y quien lo pueda recibir, pero hay diversas condiciones, ¿no? Para que se dé esa recepción de A a B o esa comunicación de ahí. Y esa dinámica externa no solamente son las condiciones, sino las condiciones varían en tiempo, en historia, en relaciones, ¿sí? En necesidades, en recursos. Entonces todo eso
pues me lleva muchas complejidades. Una complejidad ya ligeramente grande aquí es que A le dona a B, pero entonces dice B, oye, yo vi a C, le dono, no lo dono, no, pues si me ha ido bien, pues a lo mejor le dono. Pero pues también en su dinámica interna, pues no, pues yo soy gandallón, entonces no le voy a dar. Nada más que a mí me den, o sea, así como muy individualista. Y luego D también puede estar viendo A si le donó a B. Entonces D puede decir, no, pues si no le donó, pues yo tampoco le voy a donar. O puede decir D, pues voy a probar si le dona, le voy a donar si así te lo dono. Y así todo el mundo puede estar viendo la interacción de todos. Entonces en este sentido se lleva todo esto a un sistema bastante enredado. Podríamos decir que es un sistema complejo, ¿no? Porque no nada más yo dono y él recibe, sino depende de condiciones, circunstancias, dinámica interna, la dinámica externa, quién te está viendo, cuántas iteraciones tienes, porque a lo mejor una vez sí le das, pero ya 10, 20, 100 y pues ya me cansé y me fastidié, ¿no? Y todo eso nos lleva a esta reflexión del fenómeno de cooperación, que no es simple. Pasamos a una serie de preguntas. La primera pregunta, que es de las que siempre vienen, ¿por qué es tan difícil la cooperación entre los humanos? Si ustedes ven así en el ámbito social hay muchísimos problemas que socialmente son muy difíciles, pero tecnológicamente son muy simples, pero la gente no se puede unir para cooperar. Entonces una de las preguntas que más ha arrastrado a los científicos que han de investigar el fenómeno de cooperación, la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se requiere para que exista la cooperación? O sea, a veces existe donador, existe receptor, pero la cooperación no se da por condiciones internas o por condiciones externas al ambiente, ¿no? Y luego no solamente una vez, sino que se den múltiples veces, ¿no? Para que beneficien tus partes, ¿no? La tercera pregunta es: ¿por qué casi no emerge la cooperación? Entonces, imagínate que tienes unas condiciones de varios agentes interactuando muchas veces, entonces, oye, ¿por qué al último no la mayoría de la gente se hace cooperadora? Si en realidad es un bien común o le beneficia a la mayoría. En realidad dices, oye, era para que todo el mundo se hiciera cooperador, pero no. Vamos a ver que requiere muchas condiciones para que la mayoría sea cooperador. La cuarta pregunta: ¿hasta dónde se puede extender o ampliar la cooperación? O sea, que no solamente existe una vez, sino múltiples veces. La otra pregunta es: ¿cómo hacer para establecer la cooperación en un mundo de egoístas sin autoridad central, ¿no? O sea, ¿cómo es? O sea, fuerzas se tienen que regular para que haya cooperación. ¿O puede un grupo de individuos o de agentes cooperar sin necesidad de que haya interacción, sin necesidad de que haya alguien que te esté regulando, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cuándo debería una persona cooperar y cuándo una persona debe de ser egoísta, ¿no? O sea, si estás cooperando y cooperando y dices, ya basta de cooperar, o a veces te puedes ser egoísta, ¿no? Esas son algunas preguntas, hay todo un banco ahí de preguntas de cómo entender la cooperación. Algunas de ellas ya están resueltas teóricamente, otras ya no, todavía no. Uno de los precursores sobre la cooperación es Richard Alexander, un artículo que escribe en el 98, que habla algo así como la cooperación vista desde sistemas biológicos. Entonces Alexander en ese artículo dice, oye, pues tengo individuos, pero ¿por qué cooperan y a veces no? Y luego a veces les va bien y a no, y siguen cooperando. Entonces Alexander empieza a escudriñar y define 5 pautas fundamentales para que haya un tipo de cooperación cuando haya gente siempre interactuando, ¿no? Después voy a hablar un poquito más de él. No voy a meter tanto en ello. Entonces, el contexto de la cooperación, voy a ver un café, se ha estudiado ya un buen rato. Nowak, está ahí escrito, Nowak lleva más de 30 años estudiando la cooperación, es un matemático de Stanford. Rand es un cuate que también es sociólogo, ya trabajó muchos años con Nowak. Después de un buen de artículos, de estudiar la cooperación en diversos contextos, llegaron a la pregunta más fuerte, ¿no? Hacían simulaciones y cálculos, o hacían nuevos modelos, variando condiciones y cálculos. Oye, pero ¿por qué a veces hay cooperación y a veces no? Dice, a ver, y entonces a la hora de estar revisando todos los datos, empezaron a emerger así 5 patrones fundamentales donde puede haber cooperación y cuando no. Dice, y la pregunta más fuerte, ¿por qué a veces hay cooperación y a veces no? Y entonces llegaron a que debe haber un mecanismo para que se establezca la cooperación. Sí.
Porque si lo ves así de naturaleza propia, dices, pues, en un mundo de altruistas, el que es voraz o como que yo, egoísta, individualista, le va bien, o sea, siempre le quitan. Y si hay cooperadores, les quita, ¿no? Pero ¿por qué al último, si sí hay cooperación, hermano, siendo que la naturaleza de las especies, por el bien individual máximo, debe de ir siempre al individualismo, ¿no? Entonces, Novak y Rand, dale por ahí 5, describen 5 mecanismos fundamentales para que haya cooperación. ¿Qué quiere decir esta cosa? Más o menos 5 mecanismos. Si tienes ciertas condiciones, dice, en este mecanismo va a haber cooperación. Otras condiciones, necesita que haya este mecanismo para que haya cooperación. Y así encontraron 5 mecanismos fundamentales. Después, cada uno de ellos, en el 2, que es en donde vamos a trabajar un poquito más, se desagregan en más partes fundamentales. Voy a hablar por ahí en comerciales de los últimos artículos, 2015, donde por ejemplo la responsabilidad indirecta es como la que juega en el mundo humano normal, en 2, pero al último dices, oye, por tus simulaciones como que no debe haber responsabilidad indirecta, no se da tanto que haya cooperación. Y hay una cosa que le llaman normas sociales, entonces empiezan a regular para que los agentes empiecen a interactuar y aquí. Voy a explicar los 5 tópicos con dibujitos, espero que estén muy claros. Bien, el primero, que se llama reciprocidad directa. Cuando tú tienes un grupo de agentes y es como de ley, que siempre están interactuando, no depende de más condiciones, sino que está como cerrado, entonces oye, pues esto en estas condiciones, este tipo de mecanismo o ambiente o condición se llama reciprocidad directa. Y entonces eso lo distingue de los más mecanismos. Eso, o sea, la reciprocidad directa forza que siempre debe haber interacción. Siempre. Y ese se empieza a estudiar por sí solo. El segundo, reciprocidad directa, tienes el agente azul y el rojo. El azul es el donador, el rojo el receptor. Y el azul clarito está viendo cómo se comporta el azul oscuro, ¿no? Entonces, la reciprocidad indirecta dice, oye, yo le voy a donar o no el azul al rojo, pero el azul clarito está viendo cómo se comporta el donador. Y puede que no le vaya bien si se porta así como mala onda en estar cooperando, ¿no? Entonces, la reciprocidad indirecta es cuando no solamente coopera, sino hay una memoria social, o hay gente que te está viendo y está generando una reputación o un prestigio, y puede que te hagan justicia, ¿no? Y si te portaste mal a la hora de donar varias veces, entonces baja tu reputación, la memoria social se ve, y dice, no, ya no vamos a jugar. Spatial Selection, imagínenlo más o menos, Spatial Selection como un organigrama. Entonces, de cierta manera hay leyes y reglas con las cuales debes de actuar y trabajar para cooperar. Así. Esa ya está muy estructurada y de hecho no es tan estudiada más que para empresas casos particulares. Selección multinivel. En selección multinivel se forman grupos de cooperadores y delatores, a veces mezclados, pero hay competencia entre ellos. A veces de un grupo a otro grupo. Entonces es otra parte de mostrar la cooperación o no. Kind Selection, así le dejaron, es como la cooperación que existe en la familia. O sea, hay puro parentesco. O sea, tienes ahí papás, abuelos, tíos, primos, etc. Y ahí se da otro tipo de cooperación, porque de cierta manera a la hora de tener un pariente cercano, sobre todo consanguíneo, entonces no puedes portarte así tan mal, ¿no? Porque pues la sangre se llama y si no te hasta eres sacado del núcleo familiar, ¿no? Si te portas demasiado mal. Ese es otro tipo de cooperación. Entonces estos son los 5 mecanismos fundamentales que ahí definen Nowak y Rand en el 2013, a la hora de estudiar un montón de artículos. Esto lo publica en un artículo que se llama Human Cooperation, es un review, Nature, pero pues ya después de muchos años, porque Nowak viene trabajando en esto desde el 93 más o menos, o sea ya tiene un buen de años, ¿no? Después de eso. Esto es para entender un poquito la cooperación humana, siguiente, por favor. Bien, voy a pasar a material y métodos. Bueno, no quedamos un poco de acuerdo aquí de la dinámica.
¿Quieren preguntar antes o hasta el final? Yo creo que está bien. ¿Hasta el final? Entonces escriban sus preguntas porque si no se les olvida. Como comentaba, voy a decir un poquito de material y métodos, pero no voy a meter en tanto detalle, ni lo presenté todo ahí, porque la idea es como que se los voy a platicar más acá, ¿no? El primer diagrama, bueno, el título dice modelación basada en agentes. El diagrama de ahí de abajo, imagínate que casi cada elemento que ves ahí es un agente. El medio ambiente es un agente. Esa área verde donde están los pinos es otro agente o un grupo de agentes. Aunque acabas como individuos o personitas, cada uno de ellos pareciera que son del mismo tipo de agente, pero no, los puedes incluso separar, ¿no? Algunos pueden ser desde directores, otros controlar a otros, etcétera, ¿no? El grupo de casas que se ven ahí también puede ser con otra gente. Entonces, en la modelación basada en agentes, casi todo lo que ves son agentes. Bueno, eso es explícito, ¿no? Los modelos basados en agentes son una clase de modelos computacionales para simular las acciones e interacciones de los agentes autónomos con el fin de evaluar sus efectos sobre el sistema como un todo. ¿Qué quiere decir esta cosa? Que si tú quitas un agente o un grupo de agentes, ya el sistema cambia. Así cambia. Incluso velo contigo mismo, ¿no? Cuando estás con tu familia, estás de una manera. Se va la familia o estás solo y eres casi de otra manera, hasta cambian hábitos. Y en ese sentido, aquí, por ejemplo, si quitaran no sé, la gente de los árboles, ya sí, cambió todo el medio. El comportamiento es muy diferente, etc. Entonces, por eso se evalúa el sistema como un todo. En ese sentido del todo, quiero encontrar patrones y regularidades de comportamiento global, no de cosas puntuales. ¿Sí? La suma de acciones. En la modelación basada en agentes combina muchísimas teorías. Bueno, combina teoría de juegos, sistemas complejos, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales discretas, sistemas multiagentes, programación evolutiva. Pero no quiere decir que cuando vayas a hacer algo de modelación basada en agentes vas a usar todas las teorías, ¿no? En particular, por ejemplo, lo que vamos platicando hoy. Cuando iniciamos la investigación no había ninguna ecuación. Bueno, puras inecuaciones y desigualdades bien simples. Apenas tiene como unos 3-4 meses que acabamos de determinar las ecuaciones diferenciales discretas que modelan el fenómeno, y aún así, como son 100, porque ponemos 100 agentes, no los hemos resuelto, ¿no? Es más fácil el modelo que el lateral, ¿no? Bueno, eso es para entender un poco lo que es un modelo basado en agentes. Esto es donde hicimos nosotros nuestra modelación. No es una única plataforma donde se pueden hacer todas tus simulaciones. Te presenté un croquis muy básico. Si ven ustedes aquí hay 3 partes. Vamos a salir un poco de la pantalla, creo. No, que te voy a apuntar con esto, creo. Aquí hay 3 partes. Entonces aquí es la parte visual que tú identificas, aquí es información que describe las cosas que estás haciendo, y aquí la parte del código. Entonces abren 3 ventanas diferentes según hagas clic. Aquí es donde tienes que programar todo, pero el último es aquí donde ves las cosas, ¿no? Esta es la pantalla donde ves tus agentitos. Aquí, aunque pareciera que nomás hay 2 agentes, los negros son lobos, los borreguitos, los blancos son borregos, pero también está el pasto, ¿no? Es como otro agente. Entonces, según si hay un exceso de ovejas... Perdón. ¿Sí? ¿Qué es un agente? Un agente es una abstracción de lo que viene siendo un individuo. Computacionalmente lo identificamos como algo que es autónomo y le ponemos unas 3-4 variables. Así lo definimos. Él tiene un comportamiento, pero más por influencia de los demás. Lo puedes imaginar como algo simplificado de un ser humano, ¿no? Por decirlo así. O de un borrego, o del pasto, ¿no? Es una simplificación total. O sea, le pones 2-3 variables, ya. No me interesa, por ejemplo, a veces tamaños, ni formas, etc., ¿no? Por ejemplo, ahí dice agentes, las borregas son agentes del mismo tipo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hace una borrega? Pues come. Entonces, este agente puede comer pasto y nada más pasto y moverse. Se mueve las zonas más bajas. Es todas las funciones de la gente. El pasto es un agente también. Él crece cada determinado tiempo y se decrece cuando se lo estén comiendo, ¿no? Así. Ese es un agente que tiene 2-3 variables. Los lobos, análogamente, ¿no? Son otro agente.
Es una simplificación de lo que sería un individuo. Y bueno, para cerrar un poquito la pantalla esta de... Eso es lo que tú ves. Todos estos son parámetros que tú vas jugando, ¿no? Si tú dices, oye, ¿qué sucede si yo pongo, por ejemplo, 3 ovejas y 100 lobos? Y empiezo a echar a simular, ¿no? Oye, ¿qué sucede si pongo 50 y 50? 50 y 50 y empiezo a echar simulación. Entonces son parámetros que vas identificando para hacer tus experimentos y abajo vas viendo tus indicadores. Esta parte de acá. Esta parte de acá son los indicadores o en lo que estás viendo de todo, tus patrones y regularidades, ¿no? Entonces tú vas declarando todas esas partecitas. ¿Voy muy rápido o voy bien? Bien. ¿Bien? Ah, tú vas declarando todo esto, todo lo declaras. En el NetLogo declaras hasta el color, el tamaño, la ubicación, la posición, la velocidad con que se mueve, el tiempo de crecimiento, todo lo vas declarando y lo que haces es que en tu declaración de todos los objetos de agentes, las interacciones con quienes y vas poniéndole fases de tiempo, ¿no? A ver, de una fase a otra, ¿qué hicieron todos? Lo que hicieron todos. Y lo metes incluso si es aleatorio, determinista, le vas definiendo todo. Le puedes meter también ecuaciones. Últimamente quería ver si... Creo que ya puedes meter ecuaciones como de teoría de colas y probabilidad estadística. Pero apenas vi que sí se puede. No, aún no lo he hecho, ¿no? Mi alumna ahí de doctorado, Mario. Bueno, ese es a grosso modo lo que es NetLogo. No voy a meterme así. Quería yo ver si presentaban un dibujo, ya hablando de clics para que lo vieran en acción. Dale un poquito, por favor. Entonces, es la parte más densa que voy a practicar. Espero decirlo divertido. Llaman protocolo de Overview Design Concepts and Designs. Se divide básicamente en 3 partes. Cada parte se divide en diversas partes, ¿no? Se supone que la primera parte es como cuando tú declaras todos los elementos fundamentales. Y en la parte, bueno, el tópico 4, estás viendo cómo interactúan las partes y qué se quiere lograr. El 5, pues ya es cómo son tus condiciones iniciales. 6 viene diciendo parte de condiciones básicas. Y los 7 son submodelos. Los submodelos son como parte de las ecuaciones y fórmulas y relaciones fundamentales que vas a escribir ahí, ¿no? Si aumenta en 2, en 4, etcétera, ¿no? El protocolo de lo escriben en el 2006, Grimm y otros 28 autores. El protocolo ODD nace a raíz de que se estaban haciendo muchos experimentos de simulación, ¿no? Modelación agente, pero cuando un científico publicaba algo y otro quería replicar, pues no entendía o no le salían las cuentas. Oye, ¿qué hiciste? Entonces, Grimm y otros 28, no son otros 27, pues, empezaron a decir, oye, pues, ¿cómo estandarizamos esto, no? Y ya sacaron la primera versión del protocolo de en 2006. En 2010, pueden hacer un review y hacen unas cuantas mejoras y ven qué tanto lo están usando. 2010, 2 años, 2012, yo creo, 14, no me acuerdo bien ahorita. Al D le agregan otra D, o D más D. Y entonces, y después otra D, y después creo que otra D, nada más van 3 Ds ya. O sea, primero nada más como que veas todas las cosas, y después, oye, ¿y toma de decisiones qué? ¿No? ¿Por qué no le metes toma de decisiones? Ah, yo meto toma de decisiones. Luego después, oye, métele datos también, porque no solamente es que tú haces tus simulaciones en la computadora y cálculos. Yo también tengo datos acá, entonces, ¿por qué no se los metes? Pues ya, sacaron 2D, o D más 2D. Y la última D, ya no sé cómo se lo sacaron. Decisions, data, y no me acuerdo el otro D. Entonces ha sido evolucionando, no todo el mundo lo acepta, ¿no? Al protocolo de D. Hay científicos, pues ya nacieron antes del protocolo y dicen, no, pues ya hago así mis cosas, ¿no? Entonces, al grosso modo, ¿qué haces? Que tienes tu fenómeno y lo que sacas de aquí es como que le sacas la esencia, la abstracción de lo que le vas a analizar a tu fenómeno. Estas cositas, ¿no? Y el protocolo de D lo que dice, oye, una forma metodológica de hacer las cosas, para que cuando lo venga o vea otro científico pueda replicar los cálculos, sea estandarizado, ¿no? Es algo modo lo que hace el protocolo de D, y
con toda esta estructura. Hay plantillas donde hay que responder todo y todas las cosas. Para mí, la primera vez que usé el protocolo de D se me hizo así como muy rígido, como si pusieras un traje así de tiro sólido. Y entonces yo me regresé a la metodología y de hecho para hacer el protocolo de mecanismo de representación directa individualista, lo que hicimos son como toda una cartografía del fenómeno. O sea, empiezas a hacer dibujos y representaciones visuales. Oye, a ver, ¿qué significa que tengas un agente así? ¿Qué significa que coopera? Y luego empiezas a sacar valores, variables, etcétera. Y el dibujo lo podemos hacer complejo. Y después, oye, pero si todo eso lo quiero ver desde esa teoría social, a mi fenómeno de cooperación, ¿qué debo de medirle? Pues debes de medirle, por ejemplo, no sé, condición espacial, condición del tiempo. Y entonces empezamos a buscar teorías sociales que dieran a mi fenómeno de la cooperación. Por ahí nos encontramos con unos artículos más fuertes, que es el de Alexander, que ya platicé por ahí, que lo escriben en el 85, sobre sistemas biológicos de la cooperación. La cooperación vista de sistemas biológicos. Entonces, empieza a darnos pautas fundamentales y dice, entonces hay que medir estas cosas. Entonces, tu protocolo a tu dibujo, a tu idea de qué va, de fenómeno, le ves agregar más y más elementos y empiezas a sacarle ya desde esas teorías. Para mí fue la parte más interesante de que si tú tienes un fenómeno y ya quisieras responder toda la serie de preguntas que aparecen en cada una de ellas, como una plantilla, pues esto no entiendo, no, pues sí puedo, no puedo, no, etcétera, y te brincas, ¿no? En cambio, si juegas un ratito con el fenómeno y empiezas a ver qué tiene, qué no tiene, qué le falta, cuántos tiempos, qué iteraciones, con qué teorías sociales, qué variables, si hay tipos especiales, grupos especiales de agentes, depende de condiciones gráficas, todo empieza a jugar, pero en la parte visual. Entonces ya ahora sí, cuando te dices, oye, sí, las preguntas, a ver, ¿cómo lleno esta parte de principios básicos? Pues son estas reglas, esta cosa, antes de estar en la teoría social, no me acuerdo de esa cosa, pero después reviso la teoría social. Y así vas llenando lo que haces, pero antes tienes que jugar un buen rato. Es la parte más padre que te puedo decir de hacer protocolo de D. O sea, no empieces por querer contestarlo o llenarlo, sino jugar un buen ratote con imágenes visuales de lo que es tu fenómeno, ¿no? Porque pues, al último, no se puede hacer una cosa de abstracta, pues, son fenómenos muy reales. Quisiera agregar algo más protocolo de D. No, creo que con eso basta. A ver, el siguiente favor. Toda esta parte que sigue sería como aplicar el protocolo de D al mecanismo de representación directa individualista. Pero, o sea, todo eso va a llevar como 30 minutos y te va a aburrir y fastidiar. Entonces voy a hacer primero 2 imágenes y espero por ahí no se me duerman los siguientes minutos, ¿no? Primero la idea, nota el título, dice representación indirecta. La siguiente imagen va a decir mecanismo de representación indirecta. Son 2 concepciones diferentes, pero una más completa que la otra. Bueno, entonces Alexander dice que la representación directa es lo que ocurre, que la reciprocidad directa ocurre, pero cuando está un público viéndote, ¿no? Es lo mismo. Dice, pero ahora el público te está viendo y te puede medir, te puede identificar. Ahí hay muchas variantes, porque dice, oye, ahí puse nada más a C, pero puedes poner un grupo ahí de observadores, y no necesariamente todo el mundo te ve, ¿no? Y a veces los que te ven más poquito, porque no les está interesante, ¿verdad? Entonces toda esa variación va haciendo que tu experimento de simulación vaya haciendo escalamiento sobre cuánto te ven. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Sabe que es visto por C y por otros? Todo, Sí lo sabe, y lo mide también. Sabe que te pueden ver, es una posibilidad. No exactamente que te ven. Te pueden ver. Y de hecho juegas con eso. O sea, la primera vez que hicimos la tesis de Mario, todo el mundo veía a todo el mundo. O sea, nadie estaba así que todo el mundo se le veía sus pecados, por decir así, ¿no? Se portó bien, se portó mal, entonces ya estaba todo el mundo echándole juicio. Esos fueron los experimentos de la maestría. Ya en los últimos cálculos que hemos hecho este año, hemos regulado cuánto te pueden ver, con qué probabilidad. O sea, ustedes aunque me vean, pero, por ejemplo, ponemos un número aleatorio de que de 10 que me ven, solamente 10% me pueden ver casi completamente, ¿no? Entonces hay 8 que casi me ven,
así, y es aleatorio. Y eso lo hemos regulado y ver cómo suceden las simulaciones al final, ¿no? Ya. ¿Y C no mira a B? C no mira a B. Hay una siguiente variante del mecanismo de representación indirecta donde C también ve a B. De hecho, ponemos otro tercer agente y un cuarto agente de qué lado y C mira a B. Sí, también. Entonces ya viene el mecanismo de representación indirecta. Cuando este ve a este y luego ven a B, y B se va viendo si está aportando así como que nomás le den y le den, ¿verdad? Sí, también. Y también eso lo regulamos. Una pequeña intervención. El foco se centra en A porque es el que está decidiendo si va a cooperar o no. A. No sé si Bueno, se entendió. se simula el comportamiento de A, pero para cada agente, ¿no? O sea, al momento, en cada paso de tiempo, son considerados todos, ¿no? O sea, en este momento que nos enfocamos en A para ver cómo se comporta, ¿no? Pero a la vez también nos vamos a enfocar en B para ver cómo lo ayudan o cómo ayuda a él. Sí, Sí, todo lo ¿verdad? todo lo vemos. Sí. Todo lo vemos. O sea, Todo al mismo tiempo. no solamente veo quién está cooperando, sino también quién está recibiendo y cuánto está recibiendo, en cuántos tiempos y cómo le beneficia. Incluso, por ejemplo, un donador, la idea es que si yo soy donador, pues a mí me beneficia en algo donar. Se me genera una reputación, un prestigio. Y al receptor también se le genera más beneficio, no solamente que se le dio algo, ¿no? Sino también decir cuánto va ganando en cada iteración y cómo es su perfil. Eso lo vamos a ver ahorita, porque cada quien tiene un perfil de comportamiento. Sí, incluso... ¿Y por qué se reduce el asunto de la cooperación a un asunto de donación? O sea, ¿por qué estos autores reducen la cooperación, la cual, por ejemplo, implica que colaboremos para realizar algo y no que yo te done algo para tu beneficio? O sea, yo no entiendo allí dónde está la cooperación. O sea, El bien común, dices. pues sí, ¿dónde está la construcción del bien común? Ajá. ¿Dónde está la construcción del bien común? ¿Dónde está donde yo estoy viendo que colaboran o cooperan para la construcción del bien común? O sea, por ejemplo, yo me imagino tratar de simular un conjunto de individuos que tienen una selva en común, la cual sería otra gente, y esta selva en común, pues unos de ellos quieren talarla y los otros dicen, no, pues mejor hagamos la ecoturismo. Ahí como reduzco yo a eso, pues es que los que van a hacer ecoturismo van a donar. No, yo más bien tengo que irme hacia cuestiones mucho más complicadas, ¿no? ¿Por qué deciden estos autores reducir esas complicaciones naturales de la cooperación? ¿Por qué deciden reducirlas a un mecanismo de donación? O sea, como yo nada más veo, si tú me donas es que estás cooperando, si yo recibo y dono también es que estoy cooperando. O sea, ¿por qué? Yo se enojó Mario. Para abundar en el mismo sentido. Ajá. Reciprocidad implica AB, BC, AB, BA. Luego C debiera estar viendo a los dos porque de lo que se trata es no de la reciprocidad. La reciprocidad es solo el mecanismo, sino C está interesado en el resultado de la reciprocidad, que es la cooperación. ¿Sí, verdad? De eso depende que se entre al circuito de cooperación. Sí. Por eso lo está observando. Y en AB no hay reciprocidad. Y lo queremos ver hasta aquí, solo hay donación. Solamente donación, exactamente, no hay reciprocidad. Ya lo de donación ya me parece que, bueno, yo lo dejaría para una pregunta al final, Ajá. porque nos quedaríamos en el debate de la donación
Yo tengo una pequeña hipótesis sobre lo que comenta el doctor Antonio. Puede ser que sea una influencia francesa, porque hay un autor que se llama Marcel Mauss, que es sobrino de Emile Durkheim, el padre de la sociología, y él hace todo un trabajo sobre el don. En la traducción al español es un poco como el regalo, y él habla mucho de cómo las sociedades y los grupos subsisten a través del intercambio social apoyado en el don. Pero es más como de regalos, pero también como de interacción, de apoyo, de que si hay guerra, por ejemplo, el grupo más cercano, vecino, viene y apoya para luchar con la guerra. Entonces creo que aquí la duda sería como ahorita actualmente qué alcance tiene el significado de donar. Si solamente es una cuestión material o un esfuerzo o una idea u otro tipo de cosas. Pero puede venir de por allí. En San Luis dice lo mismo. A los guachichiles restantes dicen que les llevaban dones. Y mediante los dones los hicieron parte de, y no fueron evitaron que siguieran en la guerra. Bueno, pero donación también es una cuestión económica. Y se trabaja en cooperación internacional para el desarrollo, donde existe un donador y un receptor. Yo por eso digo que lo dejaría yo para el final del debate, porque así como está de donador-receptor, eso es teoría económica, y lo trabajan en esa área de cooperación internacional para el desarrollo, donde México es el C. pero ni siquiera eso, no es un observador, se le llama triangulación en la cooperación internacional para el desarrollo. Pero por eso decía, lo dejaría yo para después, porque yo creo que hay más teoría social que nos ayudaría. Sí, de hecho en la parte social, hasta ahorita, se dice que no se le ha sustentado o implementado tanto para los modelos que se han hecho ahorita. O sea, todo arrancó con el artículo de Alexander, donde incluso la palabra reciprocidad, la agarraron desde un contexto muy simple. Y la palabra de donador y receptor también la modificaron. Como antes de esto existía teoría de juegos, entonces en teoría de juegos existen juegos cooperativos, y los juegos cooperativos de hecho está como el dilema del prisionero. Entonces está uno que es cooperador y otro es delator. Y no, de hecho dice, oye, pero delator, ¿qué quiere decir, no? Para nosotros era como receptor. Y se manejó de teoría de juegos. Y después todo eso se le dio tanto vuelta por esa sola línea que todos esos fenómenos de cooperación le llaman dilemas cooperativos. Y el dilema de cooperativo lo modelan directamente de los valores que se le dan al juego espacial, llaman spatial game, del dilema del prisionero. Entonces ya no solamente son puros valores de la matriz de recompensas, sino son variables, en base a ciertas variables es un dilema cooperativo de un tipo y el otro de otro tipo. Pero se simplificó todo eso, o sea, se brincó así la parte incluso hasta de conceptos de ahí. Se viene ampliando porque, por ejemplo, las últimas investigaciones de Nowak y Rand, ya trabajan con sociólogos, con biólogos, y entonces están metiendo ya teoría social, ¿sí? Pero apenas tiene pocas partes. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con la siguiente. Entonces, ahora sí voy a hablar del mecanismo como tal. Bueno, entonces dice, el mecanismo de opción directa está basado en la conducta de un individuo, depende de cómo se comporta con otro individuo en el pasado, ¿no? Entonces, C siempre está de observador, pero no es una C, pues, es un grupo. Y aparte no ven todo, o sea, lo ven en escala, ¿no? En los primeros modelos, pues ven que pones en tu simulación que todo el mundo ve todo. Y en los siguientes modelos le vas simplificando, ¿no? Ese es a grosso modo todo el mecanismo. Entonces dice, en base a esta situación, si tengo un grupo de agentes, 20, 50, 100, ¿cómo puedo hacer para que se establezca la cooperación? O sea, para que la mayoría sean cooperadores, ¿no? Y empieces a hacer simulaciones y cálculos. Vamos a lo siguiente, por favor. Antes de pasar a lo otro, bueno, hacer los cálculos, vamos a platicarles un poco. Ahora arriba dice,
reciprocidad indirecta individualista, ¿no? Y voy a tardar ahorita un poquito. Imagínate dos agentes, o un agente nada más. Entonces, todo agente va a tener esta escala de valores, de estrategias, de menos 5 a 6. ¿Por qué de menos 5 a 6? No te sé decir. Así ya empezaron los cálculos desde Novak, hace más de 20 años. Quien esté en valor 6, desde teoría de juegos le llaman delator severo. Lo puedes ver en nuestra sociedad como un abusivo aprovechado, ¿no? O sea, siempre quieren que le den. Y va bajando su escala. Cuando tengas en 0, por ejemplo, es un discriminador. Sí. O sea, él, si le cooperan, se porta bien. Si no le cooperan, entonces no coopera, ¿no? Este siempre quiere que le cooperen y nunca va a cooperar. Y así, ¿no? Este tiene más cosas. Este siempre quiere que le cooperan, pero algunas veces coopera. Este coopera más, este coopera más. Este, si le cooperan una vez, coopera. Si no le cooperan, no coopera. Y así, ¿no? Si te vas acá hasta menos 5, este es un altruista extremo. Siempre tiene ganas de cooperar. Es la Madre Teresa de Calcuta. El menos 5, ¿no? Siempre va a cooperar, aunque siempre le quiten, cooperará. Y así se va bajando su escala. En ese sentido ya estamos entendiendo los valores de menos 5 a 6. ¿Sí? Ahorita vas a las demás partes de mi dibujo. Entonces, todo agente va a tener un perfil desde menos 5 a 6. 6 es que es un abusivo, menos 5 es un altruista, 0 es un discriminante, ¿sí? Discriminante, y esa le llamo la estrategia, y le va a denotar el sucesivo con la letra K, aquí no lo puse, ¿no? Entonces tú puedes tener imágenes de personajes en tu vida, por ejemplo, menos 5, pues no sé, quieres más de esa Calcuta, no, pues, no. 6, alguien que siempre está aprovechando todo el mundo, no sé, acá no me diría mal, Fidel Castro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? 0, alguien pues siempre está muy juicioso, ¿no? Muy juicioso en 0. Luego si ves hay flechas, cuando tienes, a ver, ubícate por ejemplo aquí en este punto, viene siendo menos 2. Entonces el hecho que se llama, esto el mecanismo de reciprocidad indirecta individualista, le pusimos así porque cuando empezamos a leer el artículo de Novak, era del 98, no lo entendimos. Y le leímos, no entendimos, y luego trajimos otra parte, discutimos, no entendimos cómo lo hicieron. Entonces empezamos a inventar el nuestro. Y dijimos, oye, inventamos varios, como unos 6, 7 modelos, hasta que nos gustó este. Y, oye, ¿qué tal alguien que defenda su postura? Por ejemplo, alguien de aquí, si le cooperaron, como estoy de este lado del 0, o sea, de este lado de los cooperadores o de los altruistas, entonces voy a defender mi estrategia y voy a hacerme más altruista. Si me vuelven a cooperar, más altruista y más altruista. Pero si no me están cooperando, entonces me voy para este lado. Me voy a ver más delator. Así, y me voy hasta acá. Y alguien de acá dices, oye, si estoy aquí y me cooperan, me voy a vender más egoísta y más egoísta y más egoísta. O sea, defiendo mi estrategia, en ese sentido es individualismo. Piensa en un niño, casi. O sea, si la pachan, ¿no? Y si le empiezan a maltratar, también se pone fúrico, ¿no? Entonces la actitud que debemos revisar ahí, lo que hemos planteado en nuestro modelo. Y alguien, por ejemplo, si está en el 0, o sea, que sea un discriminador, dice, oye, me cooperaron, entonces me vuelvo de los altruistas. No me cooperaron, pues me vuelvo de los egoístas. Y si alguien es un agente que tiene estrategia 6, o sea, es un delator, ¿verdad? Y le empiezan a cooperar. Oye, perdí el mouse. Aquí está. Dice, oye, se queda ahí. Aquí está la C, ¿no? Si le empiezan a cooperar. Si no le cooperan, él dice, creo que mi estrategia no está funcionando de ser delator o de ser egoísta. Si no le cooperan, entonces se viene para acá. Análogamente aquí, ¿no? Si tienes a alguien muy altruista y le cooperan, ahí se queda. Pero si no le cooperan, se viene para este lado.
O sea, va a cambiar de estrategia, ya no va a estar tan altruista, porque nomás lo están quitando, ¿no? La primera vez que hicimos la simulación lo pusimos así en extremo. En los últimos cálculos que hemos hecho, aunque no varían mucho los resultados, es, oye, pues que no cambien a la primera, ¿no? Te dices, oye, si está aquí, por ejemplo, vamos a decir aquí, y suponte que no le cooperaron. En la primera simulación dijimos, pues luego se viene un brinco para acá. Se viene a ser más discriminador o egoísta, ¿no? Si no le cooperaron. Y si no, pues que no sea la primera, que sea hasta la tercera o cuarta, ¿no? Esos son los últimos modelos que hicimos. O a la quinta, es más, solamente hasta la octava va a cambiar. Si tuvieron 8 malas, o sea, que aguantó, le dieron una y otra, entonces sí, ya ahora sí ya no aguantó más y listo, ¿no? Igual, si le cooperaron, dice, no, yo conservo mi postura de ser aquí, que es el -2, ¿no? De ser un -2, o sea, soy medio buena onda, pero no así de tiro buena onda. Y le cooperaron, no, pues yo sigo igual, -2, creo que es buena onda, nada más. Pero le volvieron a cooperar y cooperar 8 veces seguidas, por ejemplo, y dice, no, entonces sí se ve que sea buena onda, entonces voy a hacerme más altruista, ¿no? Sí, más o menos, eso lo regulamos últimamente, no voy a consultar los cálculos de eso, pero eso lo hicimos ya en los últimos cálculos, hace poquito. De hecho le pusimos un nombre muy padre, perseverancia. O sea, no cambia la primera, sino después de 5 o 10. Hay los que no entienden, ¿verdad? Bueno, es por entender aquí cómo se va a mover la dinámica, la estrategia o el perfil de cada jugador. En ese sentido, se hizo una tabla aquí. Bueno, no en el sentido de la dinámica externa. ¿Quién va a dar a quién? Imagínate, I es el agente donador, y J es el agente receptor, van abajo, dice, ¿no? Cooperador y I. La tabla de relación de cooperación del agente I con el agente J. J es el receptor. Entonces dice, alguien va a donar. Si yo, por ejemplo, si hoy le voy a donar a él, pues quiero ver cómo es su perfil primero, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, alguien muy cuartacho, o sea, un altruista, quiere decir que le puedo cooperar a cualquiera casi, ¿no? Excepto a alguien que vea con una reputación súper mala. Esa es la reputación. Con una reputación y la estrategia de tu perfil. Por ejemplo, los que están allá, el 6. Aquí la reputación, entonces, ¿la consideras igual de -5 a 5? Sí, la acotamos. La cuota. Sí. No, más a 5. 5. Porque en este caso la reputación, la estrategia es la que está en el eje de las X, ¿no? Sí, -5 a 6. La reputación va de 5 menos 5. Ok. ¿Y cómo cambia la reputación? Si tú, si yo soy un donador y la reputación le va a aumentar en 1. En 1. Y si no le di, va a ser -1. Así va a cambiar. Ok. Sí. Ok. Entonces, en el siguiente dibujo, esquema, voy a presentar todos, pero va a estar medio rudo. Otro, por favor. De eso ya saqué la ecuación diferencial discreta, ya sacamos la ecuación diferencial discreta, pero es más fácil el diagrama. En aquellas ecuaciones, en aquellas tablas está representado todo lo de este dibujito. Vamos a ver. En el tipo T+1 hubo una interacción entre muchos agentes. Entonces, en el tipo T+1, ¿cómo va a cambiar la estrategia del agente I, el donador? Su reputación y su recompensa, ¿no? Entonces, estaba en tipo T y luego interactuaste, me tocó interactuar con 5 personas. Entonces, oye, ¿cómo voy a cambiar? ¿Voy a seguir igual con un mismo perfil de estrategia de ser buena onda o no? Entonces él dice, mira, su estrategia va a ser la misma, ¿sí? Ya, a la gente J se le cambia 1. Sí, no, depende de condiciones. Aquí es cuando sí hay donación. Si hay donación, aquí es cuando no hay donación. Entonces, si hay donación, el de arriba, déjame hacerlo por acá.
esta parte de aquí, esta parte de la tabla de acá, todo esto, es cuando sí hay donación. Y acá abajo, de aquí para abajo, es cuando no hay donación, o sea, que no se donó. Entonces, si sí hay donación, se cumple esta condición, entonces la estrategia del agente I, el donador, va a ser igualita. Suponte que era, por ejemplo, un -2, él va a seguir siendo -2. Y del agente J, sí va a cambiar la flechita que dijimos, ¿no? Ah, mira, la agente J, si él estaba del lado derecho, ¿sí? Estaba acá del lado derecho, acá J de este lado derecho, entonces dice, pues se le va a aumentar 1 para allá, si le donaron, y para acá, si no le donaron, ¿no? Es lo que sucede ahí. Si está del lado mayor que 0, se aumenta en 1 para recorrerse para allá. Si está del lado menor que está menor que 0, se recorre para acá. Nomás estas flechas. Para allá, para acá. Y esta es la reputación del agente I y del agente J. Se supone que si hubo donación, entonces aquí la pregunta del doctor Ontiveros es, oye, sí le donó, entonces cambia su reputación. Pero del agente J no cambia su reputación, él simplemente recibió una recompensa, ¿no? Los pagos, aquí está el pago del agente I, como él donó, pues pagó un costo, y aquí está el pago del agente J, como recibió, entonces esto es lo que recibe B. En general vamos a poner B igual a 1, pero vamos a jugar con todos estos parámetros. Y de manera análoga aquí es esta parte, ¿no? Aquí es cuando no hay donación. Pues como no hay donación, el agente I conserva su misma estrategia, pero el agente J, como no le donaron, pues si era mayor que 0, de este lado, y para allá, estaba mayor que 0, no le donaron, entonces tiene que ser para acá, entonces le restas 1. Y si estaba de este lado, menor o igual que 0, ponte para acá, y no le donaron, quedamos que no le donaban, entonces se le suma 1, se recorre para acá, ¿no? Entonces ahí estamos escribiendo la ecuación de cómo actúa según le dan o no le dan. Y aquí sí cambia la reputación, bueno, cambia -1 la reputación del donante, porque no donó. Y los pagos, pues no cambia de este, como no donó, no paga cuánto tenían sus pagos, ni tampoco el del agente J, ¿no? Todo esto se traduce en una ecuación diferencial discreta muy simple, pero el dibujo hace más bolas, pues así, no nos crean, no puedo escribir la ecuación. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente, ¿no? Es para entender ahí, si no van a ver los dibujitos. Una pregunta antes de que pases acá. Ahí solamente estás considerando al donador y a quien recibe, pero puedes distinguir en tus modelos, tener un donador con distintos tipos de receptores, donde por ejemplo un receptor pueda ganar o pueda retribuir de alguna manera de forma distinta que otros receptores a quien está donando. Parte de lo que dijiste sí, la mitad y la otra mitad no. Dale dos, por favor. ¿Otra? En cada iteración del tiempo, el dibujo me quedó así muy simple ahorita, debe de ser un grafo dirigido. Imagínate los círculos, entre más grande es el círculo, bueno, cada circulito es un agente, y entre más grande sea, está más a los extremos. Es decir, los que están como más rositas, pues son bote que son los que están en -5, y los que están más rojos están en el 6. Entonces, un agente cualquiera puede tener múltiples receptores y múltiples donadores. Te digo, me faltó ponerle flechas. Por ejemplo, este puede tener estos dos como receptores de donadores. Le dan a este y le dan a este. ¿Sí? Me faltó ponerlo dirigido. Y excesivamente, ¿no? Entonces, parte de lo que dijiste sí lo hacemos. Pero la recompensa sería la misma. B, ¿no? O sea, si yo voy a donar, pues, y si alguien te va a donar, todo el mundo te donaría 1, pues. No que este te donó a lo mejor la mitad de 1 o 3, ¿no? O más. Pero entonces nada más seleccionas uno al azar de los posibles que les pueda donar. ¿En cada iteración del tiempo? Ajá. O hacen un promedio. ¿Cómo seleccionas? O sea, me voy a